oyentes por la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar a este maravilloso pueblo dominicano. Hoy es miércoles 18 de septiembre, año 2024, miércoles cardiológico en la receta médica de la Z. Los buenos días a la doctora Mildred Iliana Ureña. Buenos días, Roberto, buenos días a todos, al país, al resto del mundo, ¿no? Buenos días aquí en cabina a las compañeras que nos acompañan, que son nuestras invitadas hoy. Gracias a la gerencia por poner este programa al servicio de la educación médica en salud del pueblo dominicano. Y hoy tenemos dos invitadas, ¿no? Tenemos a la doctora Zelandia Matos, quien es vicedecana de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ella es anestesióloga y vamos a hablar del abuso de los AINE. Los AINE son esos medicamentos de uso común, aspirina, diclofenal, óyeme a mí, diclofenal, como dicen los pacientes, ibuprofeno, naproxeno, y que son tan populares en nuestro pueblo, ¿no? Y vamos a hablar de ese del uso y abuso de ellos. Y también tenemos a la doctora Aimee Flores, cardióloga hemodinamista, quien vamos a hablar de un procedimiento que se hace con relativa frecuencia, ¿no?, a determinados pacientes, que es el TAVI. La doctora nos va a explicar en un lenguaje llano que el pueblo entienda, porque este es básicamente es dirigida al pueblo no médico. ¿Qué es el TAVI y cómo se hace eso, no? Bien, pues iniciamos con nuestra primera invitada, ¿no? La doctora Zelandia Matos. Doctora, ¿qué son los AINES? Y cuáles son su uso y su abuso. Así es. Muy buenos días, doctora Mildred Iliana Ureña, nuestra colega y amiga. Realmente muy agradecida de estar aquí compartiendo este espacio con usted y con todo el público. Bueno, los AINE son unos fármacos que son analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos. Están algunos de ellos dentro de lo que es la venta libre. O sea, son fármacos por ende muy abusados. Se utilizan en la escala de manejo de dolor, en la escalera analgésica de la OMS, dentro de los primeros escalones. ¿Sí? Empezamos con acetaminofén, que no es un AINE, pero que está dentro de los analgésicos, y luego entonces estamos con todos los dependientes o familia de lo que es el ácido acetil salicílico, la aspirina. Entonces, estos fármacos, como bien usted mencionó, el ibuprofeno, el diclofenal, el naproxeno, el piroxicam, todos esos fármacos, Celecoxib, Torecocid, muy utilizado actualmente, y que vemos que a veces se abusa de ellos porque son fármacos que tienen, cuando nosotros hablamos de un uso racional de medicamentos, hablamos de que debemos de dar el medicamento adecuado, debemos de darlo a la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, y que sea un medicamento de bajo costo. Entonces las personas abusan de esos fármacos, y esos fármacos pues dañan otros órganos. Ningún fármaco es inocuo, ninguno, pero los AINE tienen la particularidad de que, como inhiben la liberación de prostaglandina, que es una sustancia que tiene muchos efectos fisiológicos en el organismo, pues su abuso produce daño en diferentes órganos, como por ejemplo en los riñones, a nivel del estómago, a nivel del corazón, a nivel hepático, a varios niveles. Cuando nosotros abusamos, o vemos pacientes que abusan de los AINE, sobre todo esos pacientes migrañosos, entonces hacen muchos problemas renales, y muchas de las causas de problemas de insuficiencia renal está el abuso de los AINE. Y hepática también. Y hepática, claro que sí. Usted ha dicho algo muy importante, y es con respecto al acetaminofén, el paracetamol, que no es un AINE, ¿no? No, no es un AINE. No es un AINE. Entonces, eso le da una característica especial, y es por eso que nosotros en patologías que ya son endémicas aquí, como es el dengue, la chikungunya,
el Zika, pero básicamente el dengue, que es el que más actúa bajando las plaquetas. ¿Por qué nosotros le usamos justamente ese medicamento, el acetaminofén? Porque no es antiplaquetario. Excelente. Y no es antiinflamatorio, sino básicamente la característica del acetaminofén es analgésico y sobre todo antipirético. Correcto. Pero, porque todo tiene un pero, el acetaminofén no es tan inocuo como usted cree. Así es. Tiene, a nivel hepático, tiene mucho efecto. Eso, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la FDA tiene establecido que usted no debe de ingerir más de 3 a 4 gramos por día del acetaminofén. En adulto. En adulto. Y en niños, 2. Exactamente. Eso quiere decir que las tabletas aquí hay de 500 miligramos, 750. Sí, que son las extras. Ajá, pero generalmente de 1 gramo yo no le he visto. El estándar es 500 miligramos. De 500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no puede ingerir más de 3 a 4 gramos un adulto, porque le puede producir necrosis hepática. Yo vi un paciente hace unos años, ¿no? O sea, que los dominicanos somos tan especialísimos, ¿no? Que nos damos a la tarea de llevarnos de los vecinos sin ser médicos. Yo recibí un paciente que tenía fiebre, él sospechaba que era dengue, y empezó a tomar acetaminofén para un tubo y 7 llaves. Sí. Y el paciente me llegó disfunción hepática severa, ese señor, Yo tuve en ese momento el intensivo donde yo estaba en reparación y tuve que enviarlo a otro lado. Él se salvó, por suerte, porque yo le di seguimiento, porque me llamó la atención. Pero señores, lo que queremos llamar la atención es que el acetaminofén no es tan inocuo como la gente lo cree. Es más, usted quiere hacer una prueba, tómese 2 tabletas y al otro día hágase una TGO y una TGP. Usted va a ver que la va a encontrar alterada. Exactamente. Así es. Hay una cosa muy importante, doctora, y es en el caso del uso del acetaminofén en pacientes embarazadas. Sabemos que el mejor fármaco es el que no se utiliza. Exacto. Y nos vemos en la necesidad de utilizar un analgésico en una paciente embarazada. La gente entiende que el acetaminofén es inocuo, como usted estaba diciendo, sí, totalmente. Pero realmente está dentro de la categoría de los fármacos para las pacientes embarazadas, que está categorizado, es categoría B. No es ni siquiera categoría A, que es un fármaco inocuo, sino categoría B, y eso hace que las personas entiendan que no hay problema, yo estoy embarazada y yo voy a tomar acetaminofén, pero realmente no deben tomar acetaminofén, no deben abusar. Claro, la indicación, el uso es una cosa y el abuso es otra. Entonces, todo fármaco debemos de dosificarlo. En las pacientes embarazadas, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no debemos utilizar ningún tipo de AINE por encima de las 34 semanas de embarazo, porque puede producir un cierre prematuro del conducto arterioso, y usted como cardióloga puede tener esos casos de esas pacientes que se cierra ese conducto arterioso y podemos tener entonces inconveniente. Entonces, el mejor fármaco es el que no se usa. Cuando en una paciente embarazada se ve el ginecostetra en la necesidad de dar un AINE porque necesita hacer la inhibición de la síntesis de prostaglandina para evitar la contracción del útero, bueno, pues utiliza un ácido mefenámico, que es el conocido como Ponstan, de los nombres comerciales. ¿Tú dices en las embarazadas? En las embarazadas, sí. Pero eso es a riesgo-beneficio. Eso es a riesgo-beneficio. Por eso el mejor fármaco es el que no se usa, y sobre todo para una paciente embarazada. Con respecto a eso, al ácido mefenámico, que comercialmente es conocido como Ponstan, y nosotras las mujeres lo usamos muchísimo para la dismenorrea. Correcto. Dismenorrea es el dolor de que provoca la menstruación. Pero fíjense que ese también tiene su pero, y es que puede producir anemia hemolítica. Eso se menciona uno de los efectos secundarios que puede producir el ácido mefenámico. Así es. Yo se lo digo porque conozco familiares y amigas que lo usan indiscriminadamente para el dolor menstrual. También se usa mucho en los falsémicos,
Yo recuerdo. Sí, para las crisis de secuestro, para los pacientes que tienen dolor. Doctora, en el caso donde estábamos hablando de la aspirina, que fue un punto muy importante que usted tocó, cuando tenemos pacientes con algún proceso febril, el no utilizar aspirina ni ninguno de sus derivados, por el asunto de que la aspirina produce una inhibición irreversible de la agregación plaquetaria. Entonces, el acetaminofén pues no produce estos efectos. Tiene un mecanismo de acción diferente, aunque es un medicamento que tiene acción periférica, pero su mecanismo está a nivel central. Por eso es excelente antipirético, excelente analgésico. Pero el acetaminofén, pero carece de propiedades antiinflamatorias y entonces no te produce esa antiagregación plaquetaria. Por eso es el fármaco que la población debe utilizar, como está dentro de los fármacos de venta libre, pues cuando tengamos un proceso febril, pues podemos utilizar el acetaminofén, siempre manteniendo la regularidad, o sea, la precaución de no caer en el abuso, como bien usted está diciendo, 3 a 4 gramos máximo por día, si es necesario. Y en niños 2. Y en niños hasta 2. En estos días, aquí mismo en la receta médica de la Z, se estuvo hablando acerca de la resistencia que se produce en algunas bacterias por tomar algunos antibióticos, según lo que decía el médico. Y hay algunos medicamentos de estos que ustedes han mencionado que son antibióticos. De lo que hemos mencionado ahora, no hemos mencionado antibióticos, pero sí están los antibióticos dentro de los fármacos más abusados a nivel mundial. Pero a nivel mundial, porque la gente usa un antibiótico. Se habla, de hecho, el médico decía que unas 700,000 personas mueren al año por esta resistencia que se produce, ¿no? Claro. Con algunas bacterias. Uso indiscriminado de los antibióticos. Lo que quiero dejar dicho es que hablamos de venta libre. En los colmados usted va y compra cualquier medicamento. No, pero hasta Viagra y sus sucedáneos lo venden. Todo esto. Pero debería existir un control en ese sentido. Esos son los medicamentos que están categorizados dentro de los OTC, o sea, por sus siglas en inglés, que son over counter, o sea, medicamentos de venta libre. Exacto. Esos analgésicos, en Estados Unidos no antibióticos, pero aquí nosotros encontramos antibióticos de venta libre, porque nosotros no tenemos esa regularización. Encontramos el antibiótico que tú quieras. Encontramos antialérgicos, antigripales, antiinflamatorios, que son los AINE. Encontramos todos esos fármacos de venta libre. Ahora, ¿qué pasa con el uso de los antibióticos? Se ha ido creando tanto una resistencia con los antibióticos, pero no es solo por el abuso que pueda tener el humano al ingerir en un tratamiento sin ninguna prescripción médica un antibiótico, sino que tenemos las carnes que están, o sea, de la parte de la carne de res, la carne de pollo, todas esas carnes están todos esos animales están tratados con antibióticos. Los peces, también aguas contaminadas, pues van a tomar esos antibióticos. Cuando usted entonces tiene una exposición a un antibiótico, aunque sea a una dosis baja, usted va creando una resistencia, que es la falta de respuesta a ese antibiótico por la bacteria. O sea, usted no presenta ningún tipo de respuesta cuando se lo indican. Por eso es que siempre y cuando se pueda, que no tengamos la necesidad así de establecer un tratamiento rápido, un tratamiento, como diríamos, empírico. Hagamos siempre que hay una infección, hagamos un cultivo y un antibiograma para saber qué tipo de bacteria y el nivel de sensibilidad o resistencia que pueda tener esa bacteria ante ese antibiótico. Realmente los antibióticos están siendo muy abusados, pero eso es algo de difícil control, y eso es lo que crea la resistencia a los antibióticos. Esa venta libre, esos OTC que tienen aquí, esos productos, es lo que trae, ¿no?, que el paciente, cuando tú le pones un medicamento de esos antibióticos, ya tiene resistencia. Por ejemplo, la ampicilina
es un medecamento de venta libre. Y los pacientes... hasta por una gripe la gente usa una ampicilina. Ellos no dicen ampicilina los pacientes. Ellos dicen amplicilina. Amplicilina. Eso todo el que ha trabajado en hospitales. Sí. Hemos visto cómo yo he tenido pacientes que dicen, mire doctora, yo me tomo una ampicilina de 1 gramo, una sola y ya. Sí. Digo, pero ¿qué está haciendo ese paciente? Está contribuyendo a crear resistencia. Claro. Cuando haya que utilizar entonces un antibiótico en ese paciente, pues no va a dar resultado. Claro. Hay que irse con los antibióticos de más alta gama, como dicen. Claro. O sea, de más de amplio espectro y que son costosos. De última generación. Y que son costosos y que la mayoría no lo cubren los seguros. Correcto. Doctora, y ahí caemos en lo que es la falta de tener un uso racional de medicamentos, que dice el cuarto punto, que sea a bajo costo, tanto para el paciente como para la comunidad. Entonces, si tenemos que darle un medicamento de alto costo, ¿qué va a hacer el paciente? Que no va a tener apego al tratamiento, y al no tener apego al tratamiento, ese es un paciente que se va a quedar sin manejarse o mal manejado, y entonces van a empezar las complicaciones. Bien, doctora, antes de pasar a la pausa, usted mencionó algo de la aspirina que influye y que puede causar problemas renales, su uso indiscriminado. Esto, ¿por qué? Pienso que sabemos usted y yo que es porque la aspirina actúa a nivel de las prostaglandinas, ¿no? Exacto. Y entonces causa, ¿qué es lo que provoca en el riñón? En el riñón, o sea, la prostaglandina tiene un papel fisiológico importantísimo a varios niveles. Las prostaglandinas producen regulación de la temperatura, producen una protección de la mucosa gástrica, aumentan el flujo sanguíneo a nivel renal. Entonces, si nos detenemos en esa parte, o sea, entre otras cosas que producen la prostaglandina, que es su papel fisiológico, cuando nosotros damos cualquier AINE, damos aspirina o damos cualquier AINE y tenemos un abuso, los pacientes migrañosos abusan mucho de los AINE. Los pacientes que tienen dolores osteomusculares abusan también. Los pacientes con artritis, los pacientes con artrosis, o sea, esos pacientes que tienen diversas patologías que cursan de manera crónica con dolor, pues abusan mucho de los AINE. Las personas a veces dicen, tengo dolor de cabeza, me voy a beber un analgésico. Señor, tome agua, que a lo mejor es deshidratado que usted está simplemente, o descanse un poquito, a lo mejor es estrés. Entonces, si nos vamos a la parte de la inhibición de la síntesis de prostaglandina a nivel renal, la prostaglandina aumenta el flujo sanguíneo renal. Si yo la inhibo, el flujo sanguíneo renal se va a disminuir, va a haber una vasoconstricción, se van a activar las células yuxtaglomerulares y se va a activar un sistema que conocemos muy bien, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces que tiene que ver mucho con la presión arterial. Es pieza clave para que usted mantenga su presión arterial. Entonces, normal. Al disminuir el flujo sanguíneo hacia esas células, se disminuye el flujo sanguíneo hacia el riñón completo. Entonces empieza el paciente a disminuir y se empieza a producir una insuficiencia renal que puede ser, en ese momento puede ser aguda, pero nos puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Por eso recomendamos que cuando los pacientes tengan que hacer uso de manera crónica de un AINE, pues utilicemos inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa 2, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que no afectan tanto el riñón, que no afectan tanto el hígado, que no afectan tanto a nivel cardíaco. Entonces, utilicemos ese tipo de fármacos. ¿Cuáles son esos? Esos son los ahí están el Celecoxib, los llamados COX. Exacto, los COX-2, exactamente. El Celecoxib, el Etorecocid, el Rosecocid, todo lo que termina en COXID, exactamente. Que son, dicho sea de paso, no son gastrolesivos. Exacto. Y se da generalmente, son de vida media larga y tienen la característica de que son un poquito más costosos, lógicamente. Claro. Tenemos una pausa, doctora. Cierto. A regreso continuamos en la receta médica de la Z. Okay.